Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de entrevistas, capacitaciones e información de temas de actualidad y de profundidad para la industria aeronáutica y aeroespacial. Como siempre, es grato para mí saludar a nuestro equipo de trabajo en cabeza de la doctora Marta. Doctora Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, capitán. Buenas tardes a todos y a nuestro invitado el día de hoy, que es un invitado estrella. Ese invitado, el nombre, yo me prometí que la última vez yo primero me iba a despedir de primero porque si no me quedo sin palabras y hoy voy a saludar de primero también, pero vamos a saludar al equipo. Capitán Leonardo, muy buenas tardes desde de Buenos Aires, dueño y señor de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes a todo el equipo. Bueno, como dijiste, hoy un invitado especial, una eminencia en su materia, así que deseosos de escucharlo y de consultarle algunas cosas, ¿no? Por supuesto que nos va a sacar un montón de dudas. Así que buenas tardes a todos y bueno, buenas tardes a la gente que nos sigue en el canal de YouTube y en las redes. Gracias. Capitán Jonathan, de Costa Rica, y es un placer y es un gusto tenerlo con nosotros en el equipo de trabajo. Así que bienvenido, Capitán Jonathan y Doctor Jonathan al mismo tiempo como psicólogo en aviación. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos siguen y bienvenidos. Yo ansioso por escuchar al doctor todo lo que puede compartir en esta área. Es una eminencia, como lo dijo Leonardo. Muchas gracias. Han sido todos muy generosos y muy queridos, guardando el nombre de nuestro invitado, que me lo están dejando para último a mí, ese placer, porque la verdad, debo confesarlo, para mí es un orgullo el poder contar hoy con el doctor Modesto Alonso en nuestro espacio. La verdad, creo que estoy cumpliendo algo que no pensé tenerlo y que gracias a la doctora Marta, pues se nos facilita el día de hoy. Yo no tengo la más mínima intención de decir quién es el doctor Modesto, porque yo sé que en Latinoamérica y en el mundo se sabe quién es el doctor Modesto, pero sí me gustaría primero, y obviamente saludando al doctor Modesto Alonso, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Que sean sus palabras, doctor, como siempre, y creo que todos los que estamos asistiendo ahorita estamos con la misma emoción de tenerlo en nuestro espacio. Que sean sus palabras, doctor. ¿Quién es el doctor Modesto Alonso? ¿Cómo entra en la industria aeronáutica? ¿Por qué se apasiona por este tema, doctor? Es una larga historia, pero antes que nada, muchas gracias por tanta cordialidad, muchas gracias por tanto afecto, y qué problema para mí responder a la tremenda expectativa que están generando, porque la gente puede creer que es cierto que soy una eminencia. No evaluaron riesgos en la matriz de análisis. Claro que sí, estamos acá con los ingenieros que son los duros en esos análisis. Ya todo está fríamente calculado, doctor. Muy bien. Las ecuaciones diferenciales están a la orden del día. Bien. ¿Por qué estoy acá yo hoy? Por la generosidad de ustedes. Ahora, ¿por qué estoy en este campo? Cuando era chiquitito vivía bajo la ruta hacia la base aérea de Palomar acá en Buenos Aires. Entonces, como era chiquito y me fascinaban los aviones, a otros chicos no les fascinaban, a mí me fascinaban. Anotaba la matrícula y pueden deducir mi edad porque los aviones que pasaban eran Avro Lincoln, Avro Lancaster, Bristol Britannia, Gloster Meteor, Mentor, así que se imaginan de qué época estoy hablando. Bueno, después siempre me quedó lo de ser piloto. Después en la adolescencia tuve un accidente, ya piloto profesional no iba a poder ser, y de todas maneras también me interesaban otras ciencias. De hecho estuve estudiando bioquímica antes de psicología, pero me quedó siempre. Y a medida que me acerqué ya como psicólogo al tema de la aeronáutica, al Instituto de Medicina Aeroespacial con el doctor Leyman Pat, empezamos a trabajar, a investigar, trabajamos en un libro, trabajé en la atención de gente del accidente del APA, trabajé como asesor en distintas empresas que tenían conflictos vinculados con el área de factores humanos. Me fui apasionando en el tema, abrí en la Universidad de Buenos Aires el curso de Psicología Aeronáutica, Factores Humanos, CRM, Prevención de Accidentes,
Y empezamos a trabajar de a poco, pero primero era curso de posgrado, o sea, para colegas. Pero los colegas que se dedicaban al tema en ese entonces eran muy poquitos y casi todos hicieron el curso. Entonces quedaban recursos sin abrir a la comunidad. Entonces, en lugar de hacerlo como curso de posgrado, pensé en hacerlo curso en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Al ser de extensión, tuvimos el enorme agrado desde entonces de que centenares de personas de las más diversas profesiones, pero todas del medio aeronáutico, motivados o obligados por capacitarse en esta temática de los factores humanos, la psicología aeronáutica, el CRM, fueron asistiendo y asisten, ahora online, siempre ha sido presencial, y si bien el origen académico en la Universidad de Buenos Aires, por un convenio hemos hecho con el Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial la sede de los cursos. Así que en el instituto es la sede de los cursos por convenio junto con la Universidad de Buenos Aires. Y muy rico porque viene gente de, por ejemplo, de prefectura, por ejemplo, de las líneas aéreas, de los distintos centros militares o civiles, de compañeros y amigos de Uruguay, de otros países. Y es muy, muy rico porque el verdadero potencial de los cursos está en lo que la gente puede intercambiar. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabe más que los demás de algo. Y eso es su gran aporte. Y el que no sabe nada porque recién empieza, su gran aporte es las grandes preguntas que puede hacer, si se anima y si no se acompleja, ¿no? Entonces, estamos básicamente en una línea de difusión docente de los conceptos que creemos que son fundamentales para la seguridad aeronáutica, que bueno, ustedes conocen los fundamentos. En esa línea es que ya siendo psicólogo, yo hice al revés que Jonathan, siendo psicólogo me hice piloto privado. No tengo mucha experiencia, pero la que me alcanzó para meterme en ese mundo y también para que los pilotos me acepten. Pues aunque yo tenga pocas horas de vuelo y pocos centenares de aterrizaje, soy del palo, como dicen ellos. No soy un psico bla bla que dice cosas, vende humo, sino que como soy piloto, me creen. Esa es la ventaja, sí. Ayuda. Claro. Si no tienen el prejuicio de que ustedes saben cómo es la psicología, ¿no? Viene a trabajarle la cabeza a la gente, a arruinar la autoridad, a alborotar las organizaciones, todas esas cosas de los psicólogos que ya los conocemos muy bien. El doctor. Muy brevemente. El doctor, sí. Él aplicó el antídoto rápido para evitar esa resistencia. Y así, bueno, en el camino hemos venido publicando trabajos. En estos días está saliendo el libro de introductorio de Psicología Aeronáutica, Factores Humanos y CRM, pero hemos presentado trabajos en diversos congresos, hemos trabajado en los capítulos de los manuales de medicina aeronáutica, o sea, vamos tratando, y hemos generado ahora un grupo argentino de psicología aeronáutica, no la Asociación de Psicólogos Aeronáuticos, es mucho más humilde la pretensión, es nuclear gente que tenga ganas de intercambiar respecto a las temáticas que a todos nos preocupan por la seguridad operacional y favorecer los intercambios y ayudarnos mutuamente. Después hay una asociación y va a haber seguramente más otros niveles organizacionales que incluyen la tarea gremial, etcétera, pero no es nuestro tema. Nuestro tema es el impulso a lo que es investigación y docencia. Doctor Modesto, definitivamente hay un factor común en gran parte de nuestros invitados y que tienen la experiencia o que han querido tener, digamos, ese desarrollo dentro de la industria y aportarle a la industria, y es que ese factor común ha sido que desde la niñez han estado vinculados a la aviación. Yo recuerdo que en mi barrio de adolescencia, mi casa quedaba en la intersección de dos aproximaciones, la aproximación del aeropuerto civil y la aproximación de los aviones de la Fuerza Aérea. Bueno, finalmente yo opté por irme a la Fuerza Aérea, pero igual que usted me pasaba, en mi tiempo yo veía los DC-3, los Avro también, y en la Fuerza Aérea los T-33, avioncitos ya viejitos, y finalmente terminamos en la aviación desde chicos. Doctor Modesto, el tiempo pues es muy corto, la verdad, porque es una horita, y la verdad yo sí quiero aprovechar
el tiempo con respecto a usted, a esa experiencia tan vasta que tiene. Definitivamente, en el estudio de esta evolución de la gestión en la seguridad operacional, que ya conocemos que tiene más de, bueno, 200 años si hablamos de Aerodinos en la parte técnica y unos aproximados 50 años en la evolución del estudio en factores humanos. Y los últimos 30 años se ha trabajado en lo que son factores organizacionales, pero que definitivamente lo que quiere decir esto es que el factor humano no solamente está en la cabina del avión, sino también está en la organización, y comprender esa organización dentro de un conjunto de organizaciones y ver la aviación de manera sistémica, pero que definitivamente es el comportamiento, las competencias actitudinales, lo que se llama competencias blandas, lo que es el ser humano, la persona como tal, realmente viéndola sistémica dentro de esta aviación y ahorita a nivel organizacional, es lo que realmente ha traído resultados efectivos en la mitigación de los riesgos. Y obviamente eso ha disminuido los índices de accidentalidad en países en donde ya se entiende la relevancia del factor humano y el profesional en psicología en ese acompañamiento, en esa orientación a ese factor humano. Esa evolución, en pocas palabras, de lo que hemos hablado, pues es la gran evolución de la industria aeronáutica, es lo que hoy en día se está manejando. Doctor Modesto, ¿cómo ve usted ese panorama a nivel Latinoamérica? ¿Cómo ve las organizaciones, si son permeables a estos criterios, a estas culturas? Yo no podría hacer una afirmación de carácter general porque, como todo nos pasa, nuestro conocimiento está sesgado y limitado, pero lo que veo es que hay un cierto gradiente a resolver entre el peso que tienen los factores psicológicos en la composición de los instrumentos que ayudan a la seguridad operacional, el peso que tienen teóricamente y los recursos técnicos que se disponen y su verdadero nivel de aplicación. En eso intervienen muchos factores. Primero, que si bien tenemos reglamentaciones internacionales que hacen obligatoria la aplicación de lo que conocemos en factores humanos, y dentro de factores humanos los aportes de la psicología aeroespacial, si bien es obligatorio, lo ideal es, como hablábamos hace un rato de la motivación, así como la motivación del piloto arranca de jovencito, hay que trabajar muy bien desde las escuelas de vuelo para que ya ese adolescente que empezó a tratar de aprender a volar ya incorpore que, por ser una persona, hay condicionantes biológicos, psicológicos, emocionales, vinculares, de su origen sociocultural, que están en todo momento determinando o influyendo aleatoriamente en su conducta, y que cuanto más claro lo tenga, mejor va a volar, más se va a cuidar y más poder cuidar a los otros, porque somos la parte vulnerable de cualquier sistema sociotécnico. Entonces, que por convicción todas las escuelas de vuelo incorporen la necesidad absoluta de formar a la persona, ya no con una cuestión psicologista, no estoy hablando como psicólogo defendiendo exageradamente la psicología. Nosotros como seres humanos hemos ido a lo largo de la evolución del hombre buscando instrumentos que amplíen los alcances de nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros sentidos, nuestra capacidad sensorial, y de ahí fuimos avanzando del palo al bisturí, al telescopio, a todo el instrumental que amplía funciones que tenemos en el cuerpo y genera nuevas funciones. Pero en el camino también hemos aprendido, y a lo largo de la historia de la humanidad, desde los filósofos griegos para acá y antes también, la gente siempre ha tenido una noción intuitiva o pragmática de que nuestro modo de ser influye en lo que hacemos. Nuestro modo de hacer influye en el cómo hacemos lo que hacemos. En el camino vamos aprendiendo a que no alcanzaba con tener máquinas seguras porque los problemas aparecían, no alcanzaba con la seguridad de las personas bien entrenadas porque los errores se cometían, y no alcanzaba con la gente eficiente porque los sistemas fallan. Eso quiere decir, la guardia no la podemos bajar nunca,
el trabajo verdaderamente convincente y convencido debería ser claramente sistémico, como ustedes recién lo manifestaban, que es Leveson, por ejemplo, ha desarrollado bastante esto, que es, tenemos que tener en cuenta en cada país, del poder ejecutivo, sus normativas, sus ministerios, sus leyes, para abajo, las estructuras, formas y regulaciones de todas las organizaciones vinculadas con lo aéreo y todas las que se vinculan con ellos, tendrían que estar impregnadas de la convicción absoluta de que no alcanza con la obligación ni alcanza solo con lo técnico, que es fundamental generar una fuerte motivación a la convicción de que si no tenemos en cuenta nuestro modo de ser, nuestro desempeño, nuestra performance, como se pide desde los factores humanos, que es corrijamos los errores, prevengamos errores lo más posible, cometamos la menor cantidad de dificultades posibles para que nuestra performance individual y de equipo y organizacional sea lo más acercada posible a lo óptimo en términos de que la seguridad operacional se vea siempre cuidada. O sea, nuestro eje obsesivo es la seguridad operacional. Y sabemos que ahí choca también un poco con cierta idiosincrasia, que sería, bueno, la cultura del piloto tradicional, ¿se acuerdan de la película Los Elegidos de Ray Staff? ¿Sí? La cultura del piloto tradicional, del astronauta tradicional, es la omnipotencia, la eficacia pragmática, el escaparle a la incertidumbre, trabajar sobre protocolos confiables y definidos. Pero en el camino somos humanos, o sea, sufrimos, nos pueden pasar cosas fisiológicas que alteran nuestro modo de sentir, de pensar, de no pensar, de nuestro sesgo en el pensamiento, de olvidarnos que no alcanza con la experiencia y los conocimientos, porque en última instancia cómo me llevo con el compañero influye en lo que veo, lo que no veo, lo que pienso, lo que no pienso, las rivalidades inconscientes o conscientes que pueda haber, los celos, la necesidad de demostrar, todas cosas que se conocen de hace mucho, pero que lleguen, y voy dando una gran parábola, un 360 muy grande para llegar a lo del capitán Lemes. Todo esto está escrito, está en los documentos, cualquiera entra a internet y baja todo esto, no estamos diciendo nada nuevo. Ahora, de lo escrito a la realidad hay un gradiente extremadamente variable, de allí en que en ciertas organizaciones solo se hace lo que los pilotos en broma llaman cumplimiento en lugar de cumplimiento, que es, hacemos de cuenta que hacemos CRM, hacemos de cuenta que hacemos factores humanos. Es una obligación para tildar una casilla, pero en realidad no creemos en esto en este lugar, ¿no? Es mucho bla bla. Yo sé cómo volar, no me van a enseñar a mí esto. Por suerte sucede mucho menos que antes, pero hay muchísimo por hacer. Y para esto también, hablando de motivación, un trabajo que nos interesa mucho hacer es motivar a colegas psicólogos a que se incorporen a ayudar en el campo aeroespacial en términos de investigar y conocer lo más posible a fondo para ayudar a los capacitadores, a los que saben, y que verdaderamente los que saben de vuelo estén capacitados suficientemente en factores humanos como para ser mejores capacitadores de un mejor vuelo, que el mejor vuelo tiene que ver también con el I'm safe, ¿no? Que todos nos acordamos. ¿Nos chequeamos a nosotros o solo chequeamos el avión? Que llegar a instalar la cabina aséptica tiene una trascendencia muchísimo mayor de lo que mucha gente cree, porque un pasajero cree que es una prohibición reglamentaria burocrática. No, no. Conocemos demasiados accidentes por no respetar la cabina aséptica. Entonces, ¿cuál es el panorama? Yo creo que todavía estamos, por ejemplo, ¿cuántos países tienen la especialidad en psicología aeronáutica? Muy poquititos. Nosotros no la tenemos todavía. Tenemos cursos, pero no tenemos la especialidad, que es toda una estructura académica universitaria muy sólida, muy amplia, muy exigente, pero que forme especialistas con la idoneidad que todos queremos que tengan para
contribuir al sistema sociotécnico aeroespacial. Entonces, por un lado lo académico, por otro lado la industria. La industria siempre está en la homeostasis del riesgo, viendo productividad versus seguridad. Y entonces siempre piensan que esta área nuestra de factores humanos, psicología aeronáutica, CRM, es cara. Y tratan de bajar costos. Por eso el viejo chiste, si te parece caro, probá con un accidente. Pero bueno, el tema es, Capitán Lesmes, yo creo que no está suficientemente desarrollada la aplicación con convicción, ya no por burocracia, de los temas de factores humanos. Nosotros no tenemos seguridad operacional del pasajero, es del sistema sociotécnico. Entonces, mi modo arborizado de contestar, Capitán Lesmes, ¿qué pienso? Y pienso que falta mucho y que no tenemos que aflojar, sino impulsar fuertemente, por eso valoro lo que ustedes hacen. Doctor, es absolutamente, absolutamente válido y no, esa contextualización es demasiado clara y asertiva y obviamente cumple con la intención de la pregunta. Y es llegar a esa conclusión, a que lo que tenemos que aportar, los que estamos trabajando en esto, usted lo dice motivación, yo lo llamo promoción, que es incentivar las acciones realmente, más allá de la información o la comprensión del tema, pues que se conviertan en acciones, en adherencia actitudinal finalmente al comportamiento dentro de las organizaciones. Y para mí, yo le confieso algo, el haber entendido la aviación de manera sistémica me ha ayudado a comprender algo y a aportarle de pronto aquí en la industria en Colombia, que es el tema de la autoridad aeronáutica. Ayer me hacían una pregunta interesante en un debate sobre ¿y qué pasa con la autoridad aeronáutica? ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad aeronáutica? Yo decía, mire, la responsabilidad que usted pretende darle a la autoridad aeronáutica es la misma suya en el sentido en que normalmente nuestra idiosincrasia nos lleva a actuar siempre y cuando exista una norma para cumplir en lo que me estoy queriendo hacer, porque no tengo la convicción de hacerlo, porque no he encontrado un objetivo claro ni una comprensión del tema a beneficio propio. Entonces, nosotros normalmente decimos la autoridad aeronáutica porque nosotros no tenemos la convicción y básicamente cumplimos lo que está normatizado. Pero por otro lado, hay que entender que la autoridad aeronáutica es una organización como cualquier otra, compuesta por seres humanos, por personas, que igual que usted o yo o otra organización pueden tener el desconocimiento, el fundamento, no tengo la promoción adecuada y obviamente me comporto de esa manera con un problema mayor, que soy el responsable de promoverlo, según lo que está escrito. Entonces, pues obviamente tenemos que ser una organización acompañando a las demás organizaciones para que finalmente se cumpla un objetivo común. El entenderlo de esa manera, y como usted bien lo dice, el error no es del piloto, el error no es del inspector de la aeronáutica, el error es un error organizacional realmente, y en donde efectivamente ese profesional en factores humanos, que es una herramienta clave, no como psicólogo, como usted lo dice, sino basado en la comprensión de una seguridad operacional, de esta cultura, pues obviamente es indispensable porque finalmente el cambio a lo que nosotros venimos viendo es en comportamientos y actitudes. Ya se cortó. Ay, capitán, volviste. Doctora Marta, te doy la palabra porque tú tienes la mano levantada. Sí, voy a tratar de no acaparar la entrevista porque estoy muy emocionada con nuestro invitado. Pero tengo una acotación. Yo iba a hacer una consulta, creo que durante la presentación que hizo el doctor ahorita haciendo esa contextualización, la fue contestando un poco, pero pues el capitán sabe que siempre en estos encuentros a mí me gusta poner de manifiesto los dos lados de la moneda, podríamos decir, ¿no? Entonces, el doctor Modesto dice que él hizo una explicación un poco arborizada de la situación para poder contextualizarnos su respuesta. Y eso en general creo que es favorable porque nos pone de manifiesto que todos somos parte de esta industria. Entonces yo me imagino en esta respuesta arborizada como si la industria fuese ese árbol y cada ramita es cada una de las áreas que intervienen y todos tenemos que ver con todos y todos tenemos un impacto en todo. Entonces, dentro de esto que hablábamos respecto a lo que aún falta a nivel organizacional, tal vez a nivel de autoridad, etcétera,
Hay otra parte que hemos venido mirando y es el tema de las personas como tal. Pensemos en el profesional de psicología o en los profesionales que están vinculados a las áreas de factores humanos. Y doctor, desde toda esa experiencia que usted ya tiene, ¿cuál podría ser una recomendación para lograr que haya una mayor apropiación de ese rol? Una mayor apropiación quizá de esa responsabilidad que tenemos al estar vinculados a esta área de factores humanos, en lograr precisamente que se identifique el valor que tiene a lo largo de toda la industria y no solamente como en un departamento o en un área como tal vez se ha venido manejando en muchas organizaciones. Bueno, recién algo que mencionaron es el hecho de que en una autoridad aeronáutica, en una organización no aeronáutica, o en una organización aeronáutica, lo común es que hay personas. Lo distinto es que en el mundo aeronáutico, al existir la convicción científico-técnica de la necesidad de ocuparse de los factores humanos porque favorece la seguridad operacional, se transformó en reglas que obligan a ocuparse del tema y que al mismo tiempo generan la oportunidad de que haya personas que se ocupen del tema. Ahora, entre las personas que se ocupan del tema tenemos un amplio espectro. Tenemos gente que se ocupa del tema porque de casualidad aterrizó en ese rol y ya que está se ocupa porque como es pariente o amigo de, consiguió este trabajo, que no le importa mucho, pero como parece ser interesante y lo pagan bien, lo hace. ¿Está bien? Tenemos gente que aún así ni siquiera cree en esto y lo hace. Y tenemos gente apasionada y que lleva una vida dedicando a esto y tratando de generar que se contagie todo el mundo. Entonces, para que el rol, por ejemplo, del psicólogo y de los distintos especialistas o ergónomos y especialistas en factores humanos y en CRM se puedan ir integrando a las organizaciones, sigue siendo necesario un trabajo sistémico muy fuerte de promoción y motivación, como decía Lesmes, y motivación, de que no estamos hablando de un casillero dentro de una reglamentación, estamos hablando de algo en lo que se nos va el pellejo a nosotros o a otro que tiene que ver con nosotros, pero que es de nuestra organización, y que la visión que mencionaba recién Marta, de que todos somos uno y todos estamos en lo mismo, ustedes lo habrán visto y lo ven todos los días, que no es fácil de que la gente de verdad se confunda, perdón, se convenza. Se confunde con un plano u otro o cree estar compartimentalizado. En esa confusión no aporta lo que podría aportar si no tienen claro que es parte del todo. Entonces, tomamos el rol del psicólogo, por ejemplo, hay que dejar a nivel académico en la generación de la especialidad y si no se puede la especialidad, capacitaciones. A nivel científico, con aporte de investigaciones y trabajos que demuestren el rol de los instrumentos conceptuales de la psicología y de los desarrollos técnicos posibles hacia la seguridad de una manera que para un ingeniero a veces le resulta intangible, pero hoy tenemos con los Big Data bastante dato duro acerca de la mejoría de la seguridad. Si bien se demuestra en lo que no sucede en materia de accidente, pero creo que además a veces descuidamos y tomamos a la psicología como una aplicación muy parcial de lo que es. Científicamente la psicología va desde la psicofisiología bien vinculada a lo biológico hasta lo organizacional sistémico, desde lo natural actitudinal a lo psicopatológico más grave, del trabajo individual al trabajo en los grupos y sobre todo el cuidado de la salud, porque cuanto más salud hay, mejores condiciones psicofisiológicas de la persona, por lo tanto mejores condiciones para una buena performance. Y cuando hablamos de salud tenemos otro trabajo que los psicólogos aeronáuticos tienen que trabajar bastante y más que nunca ahora con la pandemia de COVID, que es el tema de la salud mental, que ha sido siempre un poco tabú por un lado,
o no muy bien considerado por otro en las organizaciones. O sea, convengamos que si un piloto es bajado de vuelo por razones psicológicas, la estigmatización, consciente o inconsciente, deliberada o no, con mala intención o no, existe. No existe todavía una clara comprensión. Si este señor se deprimió, tuvo una crisis de angustia o tuvo un estrés agudo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos que ser ayudados a volver a no perder motivación y a volver a nuestra tarea lo antes posible, pero sobre todo a disfrutarla. O sea, trabajar sobre la promoción de salud, la prevención de enfermedades, la promoción de bienestar, de calidad de vida, apuntando no solo a una buena seguridad operacional, sino algo que alimenta la seguridad operacional, que es la buena satisfacción de la tarea bien hecha. Es parte de los trabajos que un psicólogo puede hacer. Esto suma horas y las horas son caras y la aviación no tiene margen. Entonces vamos a considerarlo cuidadosamente en esta empresa, vamos a verlo. Pero hay que insistir en qué nos podemos apoyar para tener esperanza, en que lo que se hace hoy es mucho más que lo que se hacía hace 20 años. Proyectémonos y insistamos, como están haciendo ustedes, no porque yo esté acá hoy, sino por todas las personas a las que invitan, que tienen una convicción, no por conveniencia o por pertenencia corporativa, sino porque hay ya suficiente masa crítica de conocimiento científico que permite afirmar la construcción, desarrollo y fomento de roles específico de los técnicos más capacitados para ayudar en el área de factores humanos es absolutamente necesaria. Por ejemplo, veo en organizaciones internacionales que se hipertrofia el rol del médico. Y no estoy hablando como psicólogo que compitiendo con los médicos. No, es injusto que al médico se le espere que sepa de todo, ¿ok? Lo que pasa que el tema de la psicología todavía es visto como un poco intangible y se le quiere dar un marco en el que solo cuando el médico tenga dudas consulta a un psicólogo. Y en realidad, en los comités de investigación de accidentes, la mayoría de los países rutinariamente están incorporados desde la autopsia psicológica hasta la consideración de todos los factores humanos previos. Depende de la buena voluntad, del buen criterio de los participantes de la organización que investiga el accidente. Si no, todavía el trabajo cultural de inserción del rol del conocimiento de lo psicológico en la seguridad operacional va a requerir de más trabajo. Los psicólogos estamos muy acostumbrados en cualquier organización. Yo trabajo y trabajé en distintos tipos de organizaciones, aeronáuticas, pymes de producción, empresas pequeñas de construcción, y en todos lados es lo mismo, hay seres humanos, fallamos o a veces fallamos ¿en qué? En la identificación de lo potente, lo fuerte, lo que funciona, lo que llamamos seguridad tipo 2, que sería, ojo, no se trata solo de detectar errores y corregirlos, se trata de promover lo que anda bien, se trata de rescatar competencias, potencias. Una vez en una empresa que había conflictos muy fuertes, eran unas 20 personas en un grupo, les hago un ejercicio muy simple. Anónimamente, cada uno en un papelito anotara virtudes que veía en distintas personas. Anónimamente, pero solo virtudes, ni una sola crítica. Fue una tremenda sorpresa para todos encontrar que sus compañeros los valoraban en un montón de factores que ni ellos habían percibido a veces. Es una simple anécdota de cuánto no hacemos en capacitar emocionalmente, psicológicamente, en todo lo que hace al autocuidado de los vínculos, y que ahora están puestos muy a prueba porque con lo del COVID, que aumenta la ansiedad, aumenta la incertidumbre, aumentan los cuidados que hay que tener, los protocolos de cuidado que hay que usar, la desconfianza. Me puede contagiar mi compañero, me pueden contagiar los pasajeros, ¿quién me puede contagiar? ¿A quién puedo contagiar? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo hago con el barbijo en el cockpit y qué hago con la máscara y cómo hago con las comunicaciones? En fin,
todo un sistema nuevo que ustedes ya han visto que las organizaciones internacionales han reaccionado en términos de generar nuevas inquietudes, generar, la OASI hizo el otro día en Lima, lo que ustedes han participado vinculado con salud mental. O sea, tenemos una necesidad progresiva de ver cómo estamos cada vez más atentos y con más herramientas para cuidarnos unos a otros. La mejor herramienta para cuidarnos unos a otros es todo lo que sabemos de factores humanos aplicados a CRM. ¿Cómo vemos factores humanos? Multidisciplina. Una de las disciplinas es la psicología. ¿Qué aporta más la psicología a mi gusto? Las habilidades llamadas no técnicas. Ustedes saben que hoy en empresas que no tienen nada que ver con la aviación están volcándose mucho las habilidades no técnicas. Pero en la academia también, por ejemplo, un experto en filología antigua que está haciendo sus investigaciones, ¿no necesita habilidades blandas para hacer valer su investigación en términos de vincularse, trabajar en equipo, cuidarse del estrés, producir mejor, publicar mejor, difundir, aplicar mejor? Todo eso es una tarea que requiere habilidades blandas o no técnicas, como le llamamos nosotros. Entonces, el rol requiere, para mi gusto, del psicólogo aeronáutico, lo académico, lo normativo y el trabajo contracultural de la resistencia que todas las organizaciones siempre han tenido y tienen a que se metan con ellas en lo más difícil de manejar. Cómo soy, cómo pienso, cómo creo, cómo siento, qué valores sustento, cómo me vinculo, quién soy al fin y al cabo como persona. Sí. ¿Yo puedo hacer ahí una cuña pequeñita, capitán? Claro. Bueno, porque aquí en este ejercicio que hemos venido haciendo de visibilizar, de hacer más visible, quiero decir yo, hacer más visible la labor de los psicólogos, acá en Colombia desde la Asociación de Psicólogos Aeronáuticos estamos trabajando precisamente en la posibilidad de tener una especialización en el tema aeronáutico, porque pues evidentemente hemos encontrado que las demás líneas que acá en Colombia se llaman campos disciplinares, no logran responder a todo, y el psicólogo que llega al sector aeronáutico, aunque tenga de base de pronto una especialización, no sé, en el área organizacional o en el área clínica, tiene que empezar a recaudar otra cantidad de recursos de otras áreas. Entonces lo que estamos promoviendo es la posibilidad de generar una especialización que sea un poco más afín a lo que se necesita dentro del campo desde el área psicológica como tal. Entonces les estaremos contando avances por si lo logramos. Sería un primer paso interesante. Una gran iniciativa, absolutamente indispensable. Sí, señor. Sí. Me parece claro y muy acertada. Y obviamente compartir, claro que sí, esa visión del doctor Modesto en que definitivamente el panorama puede que tenga unos resultados no muy satisfactorios comparándonos con algunas otras culturas y algunas otras organizaciones. Pero en definitiva lo relevante es visualizar lo que ya existe, que como dice el doctor Modesto, es mucho mejor de lo que teníamos hace unos años y hace un tiempo atrás. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya es normativo que los centros de instrucción no solamente tengan un psicólogo, sino 2 psicólogos incluidos en la planta laboral, porque hay un psicólogo en factores humanos y hay un psicólogo para la parte de procesos de selección y evaluación de personal, aspirantes. Adicional a eso, el reglamento aeronáutico colombiano acaba de poner como una exigencia obligatoria la implementación de la seguridad operacional y el SMS, sí o sí, para poderse certificar en el RAC 141, no solamente en el 219, que obliga la implementación de la seguridad operacional, sino usted quiere seguir funcionando como centro de instrucción, pues debe entonces ahora con esta transición demostrarme que también cumple el 219. Y eso no existía hace un poco de tiempo atrás. Ahora, si ya vamos aquí en Colombia en eso, pues una de las tareas que nosotros estamos haciendo es visibilizar que las organizaciones aeronáuticas, aunque como lo dice muy bien el doctor Modesto, el personal inicia por un centro de instrucción, pues si esa persona, ese egresado, llamémoslo así, no entra a una aerolínea, pues va a ingresar al grueso de la aviación, que es lo no aerolínea, y que también entonces debemos llegar a las empresas de aviación no aerolíneas, que como vuelvo y repito es el grueso, en donde evidentemente el factor humano sigue siendo relevante en todo este tema.
Capitán Leonardo, le voy a dar el espacio para su inquietud. Sí, escuchaba atentamente lo que decía el doctor. La verdad que tenía 100 preguntas cuando empezó su exposición y bueno, me quedó una sola. Fue muy claro en la caracterización que hizo sobre todos estos temas que venimos hablando, muy claro, y como decimos acá en Argentina, le dio en la tecla a todas las cuestiones. Y bueno, me causó un poquito de nostalgia también porque yo volé Mentor, así que hice mi curso de piloto en Mentor, así que también me causó un poco de emoción y de nostalgia. Y es verdad, yo pensaba cuando él hablaba, y bueno, yo también cuando empecé a volar también acá, la cuestión del CRM, yo tuve la oportunidad de ver las dos caras también, ¿no? Un poco, cuando todavía se escuchaba esto de, bueno, el comandante, si él lo dice es porque él sabe, él, la máxima autoridad, él sabe, no se discute, o sea, todavía yo me inserté en la aviación todavía un poco en esa época, y vi todo lo que se avanzó, de verdad, lo que dice el doctor, se avanzó un montón, a fuerza de resistencia, como todo cambio, genera muchas resistencias, pero gracias a Dios, hoy podemos ver que la cosa es totalmente distinta. Falta mucho por hacer, seguro que falta mucho por hacer, tanto en CRM como en factores humanos, pero la verdad que se cambió un montón, ¿no? Y lo escuchaba y él decía que paradójico, ¿no? Que él tenía que, o sea, que un psicólogo aeronáutico tenía que recibirse, no que no tenía, pero digamos, en el caso de él, para poder, como decía él, entrar en el palo de los pilotos, o sea, tenía que recibirse de piloto prácticamente para poder estar dentro o estar a la par de los pilotos y que no lo vean como un psicólogo, esto que genera tanta resistencia para nosotros, ¿no? Tener un psicólogo que no sabemos si nos está evaluando, si no está evaluando, siempre queda esa duda en el piloto, ¿sí? Entonces, te caracterizó muy bien muchas cuestiones, pero yo por ahí le haría una pregunta más puntual, ¿sí? Y usted dijo muy bien el tema de la autoridad aeronáutica, ¿sí? Desde el Poder Ejecutivo, desde el Estado Nacional, el provincial, todos los que son encargados de legislar y promover y obligar en un punto con reglamentación. ¿Cómo hacemos, usted por ahí, que estamos acá en Argentina, cómo haríamos, por ejemplo, o cómo podemos hacer para esto que usted también decía, ¿no? Permear a las organizaciones de todo esto, de la cuestión del factor humano, para que lo entiendan no como un gasto, sino como una inversión, ¿sí? Pero ¿cómo haríamos, por ejemplo, con esta Argentina tan grande que tenemos y donde la autoridad a veces no llega del todo, ¿sí? Casos centros de instrucción allá en la Argentina profunda, tanto en el norte, sur, este, oeste, o por ahí con aquella persona que también está en la Argentina profunda, pero que por ahí no es parte de una organización, sino que vuela su propia aeronave. Ahí hay un tema también, y es un universo bastante importante de gente que vuela solo o vuela su propia aeronave, y es interesante que desde el SRM por lo menos entienda que él, o sea, como persona, al mando de su aeronave, es fundamental también, ¿no? Sigue siendo un eslabón más débil a pesar de que vuele su propio avión y solo, ¿no? Bueno, ahí lo ideal sería que lleguemos a que esa persona incorpore el SRM, el Single RM, ¿no? Yo creo que su pregunta a mí me lleva por lo menos al hecho de que hay que trabajar sobre las reglamentaciones que lleguen a la Argentina profunda en términos de la obligación de capacitación, porque si esa persona vuela un avión, en algún lado aprendió, y en ese lugar donde aprendió, lo primero que debió haber aprendido es factores humanos, en paralelo a cómo se chequean los magnetos. De lo contrario, tuvo una formación insuficiente. Para llegar a la mayor cantidad de lugares y sobre todo a los más pequeños y a la gente autónoma, yo he conocido gente de campo tremendamente profesional en su modo de volar y gente que manejaba el avión como su caballo y no le importaba mucho, muy audaz, excesivamente temeraria y a menudo con consecuencias, obviamente. Pero creo que hay un rol importante del Estado al generar reglamentaciones obligatorias aún para el más pequeño de los centros de instrucción, porque no puede haber un piloto habilitado, un piloto capacitado y habilitado y que se le otorgue su licencia anualmente si no ha demostrado que está capacitado en factores humanos. Y eso, la más pequeña de las escuelitas de vuelo tiene que tener la obligación de
formar a ese piloto, porque si nunca llega a ser piloto comercial y es un piloto que se dedica a volar deportivamente los domingos, puede llegar a ser una de las personas más peligrosas de la zona de vuelo. O sea, todos sabemos que la aviación general tiene una tasa de accidentabilidad obviamente muy superior a la aviación comercial, y tiene que ver con estas cosas, con la falta de regulaciones y la falta de convicción. Perdón, no solo falta de regulaciones, la falta de control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones. Yo creo, doctor, que usted vuelve como acompañando lo que dice el capitán Leonardo, dio en la tecla nuevamente. Y creo que por eso nosotros somos incisivos en tocar estos temas orientados hacia los centros de instrucción, en razón a que, como usted lo dice, todo el que ingresa a la industria náutica ingresa por un centro de instrucción de manera técnica, tecnológica y o administrativa, más allá de aquellos inversionistas que querrán montar una industria aeronáutica, que también habría que trabajarlos, pero si ya existe la exigencia normativa de un profesional en factores humanos, de este entrenamiento, pues evidentemente esta filosofía va a permear a aquellos, digamos, ejecutivos responsables de estas organizaciones. Pero en definitiva, por eso nosotros, y esa es la explicación natural de por qué en estos espacios y cuando damos conferencias hablamos tanto de los centros de instrucción, el rol del instructor, los perfiles de estos centros de instrucción y la autoridad aeronáutica en no solamente crear la normativa al centro de instrucción, sino cómo realmente se hace un acompañamiento y una vigilancia para que ese centro de instrucción también sea un centro de formación en personal. Y ese es el argumento, porque nosotros, porque me lo han preguntado, pero usted parece que trabajara siempre hacia centros de instrucción. Pues es que ese es el motivo, esa es la razón, esa es el génesis de esta materia prima que terminará desempeñándose en la industria y como usted bien lo dice, más del 70-80% de este producto final no va a entrar a la línea comercial, va a entrar a la empresa no regular o general en donde existe la mayor tasa de accidentalidad. Entonces, por eso es relevante que los centros de instrucción asimilen esta organización, esta cultura, y obviamente que la autoridad aeronáutica direccione sus esfuerzos. Y creo yo que por eso en Colombia se centra mucho la normativa hacia el centro de instrucción en ese sentido. Me quedé con el comentario del capitán Lesmes de algo que a veces estamos todos tan sumergidos en el entrecruzamiento de culturas y subculturas nacionales, organizacionales y profesionales, que nos olvidamos que la batalla central es fuerte y cultural y continua. Tiene que ver con el modo de ser y tenemos que llegar para cumplir con la función que el capitán Lesmes promovía, a la convicción cultural. De ahí es más fácil el ejercicio. Científicamente hay suficiente material, nos sobra material científico para aplicar y recursos técnicos. Falta la convicción y tiene que ver con lo cultural, que también se ha puesto a prueba con la pandemia. Ustedes leen todos los días que hay países donde se confía más en la gente porque son muy respetuosos de las reglas y hay países que establecen más obligaciones porque en su cultura no son tan respetuosos de las reglas. Bueno, eso permea y tiene que ver también con la aeronáutica de cada país. Hay países donde hay menos regulación, menos control, están escritas las regulaciones, pero no necesariamente se cumplen. Y entonces lo que el capitán estaba planteando recién no es fácil que se logre porque el contexto sociocultural, el contexto político y el contexto de aplicación de las normas todavía no ha madurado lo suficiente. Yo quisiera ver la otra cara de la moneda. Para ponerlo en perspectiva, yo apenas tengo en psicología aeronáutica aproximadamente unos 5 años. ¿Qué me he encontrado yo cuando tuve la oportunidad de trabajar con una aerolínea latinoamericana? En general, también en varios países, viví en Perú, viví en El Salvador. ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado que yo estaba solo. Me he encontrado que pensé que cuando sucedió lo de Germanwings iba a ser
¿verdad? Un reinicio, una reactivación, ¿verdad? Como ahora, una reactivación de la economía, una reactivación, ¿verdad? Para la psicología aeronáutica. Por ejemplo, durante el COVID-19, una profesión que estuvo muerta en Costa Rica fueron los terapeutas respiratorios. Y hoy todos tienen trabajo, todos. De la misma manera, yo pensé que con ese accidente Germanwings se iba a abrir el tema a profundidad, especialmente en Latinoamérica. Me duele mucho ver que el sistema europeo tiene y nos lleva años, ¿verdad? Más sólido en este tema, más abierto, ya implementando desde hace varios años temas específicos en psicología aeronáutica y en apoyo a tripulaciones y el personal técnico aeronáutico. Y en Latinoamérica aún no hay nada. Me parece que son pocas quizá los países, ¿verdad? Pero como usted bien lo dijo, no quisiera generalizar, solamente de los que yo he tenido contacto, donde realmente hay un abordaje puro de la psicología aeronáutica y concienzudo. ¿Por qué digo concienzudo? Porque como los factores humanos y como aquello que está escrito algunas veces, ¿verdad? Algunos países y algunos operadores lo hacen solamente para cumplir, tienen al psicólogo solo para cumplir, ¿verdad? Entonces, no, yo digo más allá de eso, ¿qué realmente qué se está haciendo? He tenido la oportunidad de conversar con varias personas en Latinoamérica y siento que no veo crecimiento y no veo apoyo de quienes son tomadores de decisiones. Y uno de los temas, obviamente, como usted yo lo trajo al inicio, es el dinero, pero también al querer vuelta yo a lo que ustedes están conversando, ver la otra cara de la moneda, el tema, por ejemplo, de la UASI, ¿verdad? Yo también, por ahí tuve la oportunidad de verlo en la charla que hubo hace poco, ¿verdad? De salud mental. Honestamente, me alegra que se estén generando estos espacios. Lamentablemente, si no fuera por el COVID, no se estuvieran generando, ¿verdad? Pero lamentablemente me quedó debiendo y lamentablemente debo decir que me lo esperaba. ¿Por qué? Porque aún uno de los grandes temas, y ya usted lo trajo a colación, es que la UASI y los tomadores de decisiones tienen una visión médico-centrista, ¿verdad? Médico-centrista. Cuando a nivel, por lo menos de la posición de los que estamos compartiendo en esta charla con usted, creemos que, como bien lo dice el Capi Lesmes, ¿verdad? Una visión más sistémica e integral, ¿verdad? No a nombre de profesiones, y como bien usted lo dijo, no es que yo tenga algo en contra de los médicos, al contrario, pero sí creo que nos debemos de apoyar y debemos de trabajar en equipo. Entonces, mi pregunta ya concreta, ¿cuáles creería usted que serían los medios o los entes o los factores que están haciendo falta para que se integre la psicología de una forma más activa en Latinoamérica, que no pasen años, ¿verdad? Y años y yo vea en una charla de salud mental lo mismo que yo veía hace 5 años, ¿verdad? Ciertos cuestionarios, avances, y al final una de las propuestas fue darle al médico más preguntas para que llegue el piloto y diga, no, yo casi quise opinar y decir, eso no va a tener ninguna validez porque es exactamente lo mismo. O sea, el miedo del piloto de perder la licencia es absoluto y va a decir, no, yo no tengo eso. No, doctor, para nada, yo estoy bien, yo en las últimas semanas estoy bien, yo no he estado consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera es encontrar una chispa de realmente qué hace falta para que Latinoamérica llegue, ¿verdad? Y más allá de cambios organizacionales, llegue por lo menos a los pies de lo que está en otras latitudes, ¿verdad? Que esté de forma activa y pura. Es una pregunta muy simple, así que no te la puedo responder. No, fuera de bromas, la gran complejidad de lo que estás planteando, y que estoy de acuerdo con lo que viste el otro día, hace que tengamos que trabajar de una manera polivalente.
primero, yo creo que tenemos que aplicar los factores humanos entre nosotros los psicólogos en términos de ser muy respetuosos de lo mismo que decimos. No podemos decir una cosa y hacer otra. O sea, un psicólogo no puede trabajar en un área en la que no sea competente y esté motivado. Si no, está siendo una especie de burócrata a sueldo que no cree en lo que hace, por lo tanto, aunque sea inconscientemente, lo está saboteando y está trabajando en contra de lo que estaba planteando Jonathan. Creo que es un tema de una complejidad enorme porque lo que nosotros podemos hacer como psicólogos es lo que están haciendo ustedes ahora, que es promover, discutir, alentar, catalizar, lo que mencionaba hace un rato Marta, que todos tenemos que hacer, generar la especialidad, desde la especialidad generar ciencia de nivel, difusión del conocimiento, difusión de las ventajas de su aplicación, trabajo de lobby político entre las autoridades que tienen decisiones para convencer a los demás que apliquen leyes que hacen a la rentabilidad en última instancia. Ustedes saben que la inversión en salud, la inversión en calidad de vida en la industria desde $1 le devuelve 2 a 6 dólares. Entonces, psicología aeronáutica bien aplicada es rentable. Habrá que trabajar para mejorar los índices de estudio del retorno de la inversión, pero es rentable porque se traduce en una eficiencia mayor de tarea, no solo de seguridad, bajan los costos. Pero entonces, academia, resultados científicos, trabajo sociolaboral, trabajo de difusión, publicaciones científicas, lobby con las autoridades, predicar con el ejemplo y alta integración lo más que se pueda con todas las disciplinas vinculadas, haciendo una verdadera multidisciplina como los factores humanos proponen. Y paciencia, tiempo y no aflojar nunca en la pelea, porque la industria no es amiga de la psicología. La industria tolera la psicología cuando no le queda otro remedio. Le complica la vida. Los parámetros técnico duros, ingenieriles, son más fáciles y tangibles de manejar que esta dimensión humana, que la subjetividad no se puede apropiar, simplificar, encarcelar en 4 conceptos. A veces en la industria quieren que los psicólogos demos verdades simplistas y fáciles que supuestamente respondan a las preguntas, como si pudiéramos negar la complejidad de los seres humanos y sus relaciones, y la complejidad cómo se potencia cuando eso se transforma en una organización. Entonces, la pelea es multivalente. Hay que dar primero el ejemplo y dar todo el soporte científico técnico, pero sin ingenuidad también hacer todo el trabajo político corporativo que haga falta, en función del bienestar general, porque esto en última instancia beneficia a toda la comunidad, no solo al sistema sociotécnico aeroespacial. Digo aeroespacial porque ustedes saben que una vez, por ejemplo, en la Academia de Ciencias de Nueva York, le preguntaron a un astronauta cómo hacían para prepararse para situación tan extrema en la que todo estaba llevado a un punto tan crítico, corrían tanto riesgo su vida. Dice, nosotros hacemos CRM. Y CRM es habilidades no técnicas, y habilidades no técnicas es conocimiento psicológico aplicado. Entonces, hay una disociación entre la instrumentación de recursos que sirven y la imagen que tiene o no tiene el rol del psicólogo aeronáutico. Pues doctor. Perdóname, Capi, yo creo que ahí hay algo sobre lo que dice el doctor Modesto que se enlazaría con algo que mencionó antes, y es el hecho de que pareciera que cuando nuestra labor funciona, no pasan cosas. Y eso es lo que hace difícil que no sea más evidente ese impacto, ¿cierto? Entonces, una misión podría ser eso, hacer notar que cuando no pasan cosas es porque estamos haciendo algo bien. Desde esa parte. Yo quisiera agregar algo, gracias Marta. Tenemos una altísima responsabilidad los psicólogos en la resistencia que haya a la psicología. Cuando no adoptamos nuestros modelos mentales, nuestros modelos conceptuales, nuestras formas de instrumentación, nuestro vínculo con la gente, y nos ponemos nosotros psicologistas, a veces podemos llegar a ser generador de conflicto, de costo o de ruido, si no somos muy cuidadosos, muy técnicos y muy dedicados.
Primero, ¿el marco teórico técnico mío y la experiencia que yo tengo sirve para esta tarea? Para entrenar a un grupo de, voy a decir algo bien ridículo, para entrenar a un grupo de pilotos en trabajo en equipo, ¿voy a ir con 6 divanes y vamos a hacer un encuadre psicoanalítico? ¿Voy a hacer un entrenamiento muy parcial, cognitivo-conductual, que no sea significativo para la dinámica de ese grupo? ¿O voy a hacer un diagnóstico de la organización? ¿Voy a sacar del SMS los factores de riesgo? ¿Voy a hacer un diagnóstico de los problemas vinculares? ¿Voy a hacer un diagnóstico de las dificultades de trabajo en equipo? ¿Voy a hacer un diseño de quiénes se van a juntar, de qué manera, con qué técnica, y de luego voy a trabajar con ellos de lo que diagnostiqué, pronostiqué y propongo que es el mejor modo de entrenarlo para que este equipo trabaje mejor? Este equipo, como equipo, no cumpliendo con mis preconceptos, sino cumpliendo hasta donde pueda, porque no somos omnipotentes, con el diagnóstico de las necesidades que tienen y mi rescate de los recursos que creo que existen para ayudarlos en sus necesidades. Y siempre evaluando resultados, no quedándome complacientemente con que ya está, cumplí. Vamos a ver si es cierto, si funcionó. Claro, doctor. Y siguiendo con la concordancia y la coherencia entre lo que uno sabe y lo que espera y la tarea que uno debe aportar, creo pues que esa es parte de la razón de este espacio, y es que sé que existen muchas personas con el conocimiento en seguridad operacional, en psicología, en SMS, que se quedan con el diagnóstico, pero no hacen el aporte, y porque se creen solos por allá en su espacio, en su oficina. Y creo yo que somos parte de la solución. Lo importante del diagnóstico es entender que hay una solución, que hay un tratamiento y que uno puede participar de eso y no esperar a que le llegue el tratamiento a uno a través de una norma o a través de un texto. Precisamente estos espacios que algunos los han visto como de manera quijotesca, ¿no? O sea, usted está solo contra el mundo. No, cuando uno se da cuenta, realmente existen personas como Jonathan, como Leonardo, como la doctora Marta, como el doctor Modesto. Hay una gran diferencia en el doctor Modesto. El doctor Modesto no se quedó con la información, sino que a mí me lo dijo y yo me quedé con esa lección. Hay que promover y socializar lo que usted está haciendo allá, porque eso nos sirve a todos. Uno no puede vender la idea de la seguridad operacional quedándose con la información, quedándose con la promoción, quedándose con el entrenamiento para uno mismo. Uno tiene que venderla compartiendo la información, creando estadística, creando documentación. Y obviamente estos espacios son un ejemplo de eso. Doctor Modesto, yo sé que queda uno, yo creo que como en esa película del Titanic, o sea, queda uno como que, ¿por qué? O sea, el tiempo es injusto con nosotros. Sé que quisiéramos quedarnos con usted tomándonos un café acá, un mate allá, etcétera, y sé que antes hemos sido ya abusivos de su tiempo, así que nos toca despedirnos, y yo prometí que me despedía primero. Mis compañeros, doctor Modesto, no se imagina a nivel personal el agradecimiento que tengo con usted por ese espacio de su conocimiento que nos ha compartido hoy, y que sé que nos faltaría días para poder asimilar parte de lo que usted nos ha transmitido. Muchísimas gracias. Espero verlo pronto y espero poder compartir con usted mucha más información, doctor. Muy generoso, capitán. Muchísimas gracias. Yo soy el que estoy encantado de estar con ustedes porque somos del mismo palo, como dicen los pilotos, ¿sí? Y compartir esto y comprobar que ustedes están empujando como empujan esta pasión tan loca que tenemos todos los que estamos en esto, pero que convencidos y jugados a esto porque sabemos que sirve. Gracias. Doctora Marta. Gracias, capitán. Bueno, agradecerle a todos en el equipo, agradecerle a las personas que nos acompañaron hoy en el espacio y a quienes lo vayan a ver después, porque siempre será enriquecedor. Y agradecerle al doctor Modesto. Yo sí, pues no me quedo solo con las ganas de que hayamos compartido hoy, sino yo lo invito a que de pronto nos acompañe en otro momento, mi doctor, y miremos, sí. Siempre sabemos que hay temas y temas, como lo veníamos diciendo, sobre los cuales trabajar, y que sabemos que usted cuenta pues con muchísima experiencia, con esa disposición a compartir el conocimiento.
Entonces, agradecerle muchísimo por habernos acompañado hoy y por toda esa ilustración que nos hizo. Y felicitarlo por su libro, porque pues también es algo importante. Casi no tenemos libros sobre la materia y es algo valiosísimo. Muchísimas gracias, Marta, y los felicito por estar impulsando la especialidad. Gracias. Capitán Leonardo. Bueno, ¿qué le puedo decir al doctor? La verdad que interesantísimo, más que interesante todo lo que dijo. Para mí de manera particular y como nosotros como grupo, es un honor tenerlo acá, el doctor, y que nos haya explayado sobre todos estos temas que la verdad son muy importantes. Para mí es enriquecedor porque, bueno, no soy psicólogo, soy solamente un piloto, pero bueno, desde el momento que hice el curso de facilitador de CRM en el IMAI allá por el 2010, la verdad que me quedé muy interesado con todo esto, y bueno, es por eso que estamos acá con Rubén y con el grupo, y bueno, nada más que agradecimiento y esperemos poder contar de vuelta con sus conocimientos con nosotros. Obviamente ahí estaré y ahí acá cerquita estamos, Leonardo, pero Así es. te corrijo, no sos solo piloto, sos nada menos que piloto. Que soy apenitas aficionado y ya no vuelo, pero el piloto profesional, obviamente tengo respeto de profesional a profesional. Muchas gracias. Capitán Jonathan, doctor. Gracias, doctor, por este espacio, por todo lo que nos comentó. Es usted realmente una Biblia en conocimiento y admiro mucho la perspectiva que tiene y para mí es una figura a seguir, y esperamos que no sea este el primer encuentro, que sean más encuentros y algún día solo también pláticas en las cuales nos recordamos de cuando la psicología aeronáutica estaba donde estaba y donde está ahora. Muchas gracias, de verdad. Bueno, colega Jonathan, muchísimas gracias por tus palabras. Yo les diría que si algo reconozco que me reconozco es que tengo ganas de saber y ganas de que se aplique lo que se sabe, que es mucho más de lo que podemos llegar a leer, porque a medida que vamos leyendo se produce tanto que siempre perdemos la carrera, así que tenemos que ir especializándonos, pero lo importante es que tengamos las ganas de saber y si tenemos suerte producir algún conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por tan cálida invitación y por tan productiva charla. Cuenten conmigo en cualquier Claro que momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por el equipo de trabajo, como decía Martica, obviamente a nuestra audiencia en el canal, y les pido disculpas porque sé que vamos a quedar cortos con el tiempo con el doctor Modesto, así que ojalá algún día lo podamos convencer de un espacio más. Espero vernos pronto y disfruten la entrevista, disfruten este espacio y estamos siempre dispuestos a, obviamente, compartir la información a través de nuestros medios de comunicación. Muchas gracias a todos y les deseo muy buena tarde. Gracias. Hit the beat and take it to the verse now.